oración al Señor. Y leemos la palabra del Señor para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Venid y clamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia. Todo mi ser obra ahora en mi interior a su nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Adorándote, bendiciéndote y glorificándote. Y en esta ocasión nos presentamos ante tu presencia una vez más para pedirte y exaltarte en esta ocasión por unas personas muy especiales a las que tú has instruido, has designado. Has visto que han ido al llamado de ir y predicar el Evangelio. Palabra bendita, Señor, aleluya. Tu palabra libertadora, Señor, aleluya. Porque tú eres el que nos hace libre, aleluya. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, aleluya. Y que podemos ir a ti confiadamente, aleluya. Porque tú eres el que suple cada una de nuestras necesidades, Señor. Tanto espiritual, física como material. Tú has de obrar en todas las áreas, Padre, que tengamos la necesidad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y lo vamos a declarar ahora con nuestra boca, creyéndolo, Señor Jesús, aleluya. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Te pedimos que esta es la isla del Cordero y tú la guardarás, porque es la época de huracanes, Padre amado. Y según tú la has ido guardando año tras año, yo sé que tú volverás a hacerlo, Padre. Cúbrenos, Padre amado. Cubre nuestra isla como solo tú sabes hacerlo, Padre amado. De una manera muy especial, Padre amado, te pedimos por la policía de Puerto Rico, Padre. Señor, úsalos. Hay muchos varones buenos, pero hay otros que no hacen las cosas como deben, Señor. Pero tú los tocas, Padre amado. Gloria a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, a ti atribuimos la gloria, a triunfar, su nombre es Jesús, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca termina su amor. Saludarles y estar aquí con ustedes. Siempre, cuando vengo a Puerto Rico, si no vengo aquí es como si no hubiese venido a Puerto Rico, ¿verdad? Como les decía ayer a los hermanos, siempre el calor de la gente de uno es necesaria. Pónmelo aquí por si acaso. Esto, pues porque cuando uno no está en nuestra tierra, uno se da cuenta de las muchas cosas y lo caliente que es en el espíritu esta tierra. A veces uno
uno desea tantas cosas que uno vive aquí en lo que es en el cuerpo de Cristo. Lo que es la vida de oración, lo que es la vida de ayuno. No es que no se predique de ayuno y no se predique de oración y no se predique de ciertas cosas, pero es como diferente. Y siempre uno tiene que tomar y hacer más esfuerzo para mantenerse en esa onda espiritual, porque la gente es distinta. No sé si es por la cultura o por lo que es, ¿verdad? Pero es diferente en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios, y por eso yo sé que es que Dios tiene esa misericordia con nosotros tan grande. Y nada, quiero compartir algunas cosas de la palabra con ustedes en estos tiempos tan difíciles donde sabemos que la venida del Señor está bien cerca. Y ayer, como decía el pastor en la predicación, hace falta que la iglesia se llene cada día más de su espíritu para poder completar ese trabajo que tenemos que hacer para el Señor. La palabra dice que en los últimos días el evangelio se ha de predicar por testimonio, y estamos en los últimos tiempos. Mas sin embargo estamos viendo que el modelo que tomó Jesús para esparcir el evangelio y comenzar, cuando él comenzó su ministerio a los 30 años, pues a veces se ve un poco extraviado o olvidado, o no quiero utilizar, ¿verdad?, ninguna palabra mal utilizada que pueda ser mal interpretada, pero Jesús lo hizo con servicio. El Señor lo hizo sirviendo. Cuando él comenzó su ministerio, comenzó sirviendo, y vino a servir y luego a morir, para luego resucitar, para que entonces nosotros tuviésemos la vida que tenemos y comenzáramos entonces nosotros a esparcir ese evangelio tan precioso que el Señor permitió que nosotros conociéramos. Y eso es una de las cosas que ha sido atacada en este tiempo, que estamos en los últimos tiempos, que Satanás siempre busca de qué manera estratégicamente él va a atacar la iglesia para que ese evangelio no sea difundido correctamente. ¿Qué ataca la iglesia? ¿Qué ataca la adoración? ¿Y qué es lo que ataca de la iglesia? El servicio, en la manera en que se sirve. ¿Qué es lo que puede sacar a alguien de la iglesia? El que se sienta mal servido. ¿Qué puede distanciarlo a nivel que no quiera acercarse ni por el parking de una congregación? Que se sintió quizás desilusionado por la manera en que fue recibido, o algo que sucedió. Muchas veces podemos ver que a veces, ¿verdad?, hay exageraciones, y hay muchas veces que no hay razón de ser, porque todo existe, ¿verdad? En la viña del Señor todo es posible, pero sí vemos que ese amor que Dios derramó y por la cual Él comenzó ese ministerio tan precioso, nosotros no podemos olvidarlo. No podemos olvidar ese amor de Dios. Cuando el Señor me dio esta producción, comenzar el poder completarla, que desde el 2003 había tratado de tener esta producción, no la había podido completar. Me lleva a vivir a la ciudad de Dallas, y hasta que yo no entendí que yo tenía que incluir música de diferentes culturas, no fluyó. Tan pronto yo entendí que dentro de esas culturas yo tenía que incluir la música de mis hermanos mexicanos, no fluyó. Y es porque una de las cosas que nos divide es la diferencia cultural. Y hoy nos estamos enfrentando a una iglesia fragmentada, y no simplemente fragmentada en nuestra propia ciudad, fragmentada en términos de cultura, donde nos criticamos, donde nos buscamos las diferencias, donde se nos hace difícil aceptar a lo del otro, donde se nos hace difícil servirle al que es diferente. Simplemente lo hacemos cuando nos vamos de misiones. Voy de misiones a Santo Domingo, y qué bonito, nos vamos de misiones a Santo Domingo. Mientras tanto, mientras estamos aquí, ¿cuántos chistes no hay de nuestros hermanos dominicanos? Y mire lo que está haciendo el Señor, que el Señor siempre dice que Él exalta al que es humillado, y al que está humillado lo doblega. Él sabe cómo hacerlo. ¿Cómo Dios nos ha estado bendiciendo a nuestros hermanos dominicanos?
cómo los está levantando en la adoración, cuántos se están esparciendo en este momento. Y así sucesivamente pasa con nuestros hermanos mexicanos, también con nuestros hermanos de Centroamérica, con todo ese tipo de cosas. Cuando yo introduje ese tipo de música en la producción y la llamé una producción multicultural, allí comenzó el Señor a fluir. Y todo se completó en meses. En meses, lo que había tardado años en poder hacer con mucho esfuerzo, sin ningún esfuerzo se completó. Porque eso es el corazón que Dios quiere en nosotros, un corazón de servicio en este tiempo, porque ya mismo la iglesia se va. Y es sirviendo que vamos a alcanzar a los que faltan por estar en el reino del Señor. Así que quiero también compartir con la célula, que siempre he estado aquí desde antes de irme para Estados Unidos, siempre era parte de esta célula, lo sigo siendo. Así que también quiero compartir algunos temas con ustedes. Y así esto, pues podemos disfrutar y presentarles la producción. Y me va a poner el número 1. Y vamos a comenzar con la primera muestra de servicio mayor y de amor mayor que ha habido en la humanidad, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y si usted no pudo venir ayer al servicio, pues hoy lo podemos compartir. Súbetelo, por favor, sí. Ese es el amor de Jesús, el que dio en la cruz. Un hombre mirando al Calvario está, y el monte le espera frío y cruel. Con su cruz comienza a caminar, y lágrimas de sangre resbala por su piel. Este hombre solo vino a cumplir aquí un mandato de su Padre, el gran Rey. Sí, es Jesús quien vino a morir, quien vino a sufrir para que podamos vivir. Oh Señor, se escucha un ruido atroz del látigo feroz que castiga su cuerpo sin piedad, y su marcha más lenta se hace aún, pues agotado estás por el castigo tan tenaz. Pero llegan y te clavan en la cruz por mí, oh buen Jesús. Ya los clavos han traspasado sus manos y sus pies, y una lanza su costado penetró. Ya se acerca el momento de expirar, porque casi sin hablar una frase dice con amor: Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, oh mi Dios. Y después, alzando su mirada a la altísima morada, pronuncian: consumado es. Ya murió el Hijo Redentor,
Esta fue la primera alabanza que yo canté cuando tenía 12 años y canté como solista la primera vez. La primera vez en un campamento de jóvenes. Y no quería hacerlo. No quería hacerlo y una maestra de escuela dominical me empujó, ¿verdad?, para que ensayara y ensayara y ensayara. Y allí estuviera con una triste guitarrita, una nena de 12 años acompañándose sola para cantar esa alabanza al Señor. Así que vamos a la palabra, ya mismo le canto algo más, al libro de Lucas en capítulo 10, en el verso número 38 al 41. Y es donde está marcada una de las textos bíblicos, Lucas 10, 38 al 41, donde habla sobre el servicio, y es una de los pasajes bíblicos que es un poquito controversial porque habla sobre Marta y María. Y muchos dicen, María tiene la mejor parte, y mucha gente interpreta que lo que hizo Marta pues no sirvió porque María tuvo la mejor parte, y no es verdad. Lo que Marta estaba haciendo para el Señor no servía delante del Señor, sino que hay una enseñanza aquí que el Señor nos quiere dar de la razón versus la devoción. Cómo nosotros ponemos en balanza la devoción y el deber de nosotros como cristianos. Y creí pertinente, ¿verdad?, traer esto, ya que en este tiempo final que entendemos, la iglesia entiende que está en el tiempo final, como hablaba desde el principio, es a través del servicio que vamos a alcanzar las vidas. Es a través del servicio que vamos a traer con cuerdas de amor a aquel que está reacio a venir a los pies de Jesucristo. Es con ternura, es con compasión, porque amor significa afecto, como decía ayer en el servicio, significa compasión y significa corazón. ¿Qué fue lo que tuvo Jesús al morir en la cruz, verdad? Mucho amor, mucho afecto, mucha compasión por la humanidad, pero mucho corazón. Y nosotros, como siguiendo el modelaje de Jesús, tenemos que tener esa misma compasión, hacerlo con pasión, tener ese afecto y tener ese corazón para los que se nos acercan. Porque si nosotros no ponemos el corazón en lo que nosotros hacemos, es bien difícil. No podemos divorciar, y no es verdad que tengamos esta teología de las emociones desbalanceadamente, pero es difícil tú dar el 100% en algo si no tienes puesto el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no solamente habla la boca, porque nuestras acciones están ligadas a nuestros pensamientos y a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros hablamos. Nosotros hablamos y muchas veces actuamos a través de eso que hablamos. Y por eso es que tenemos que tener el corazón puesto en lo que hacemos. Dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Añada el Señor bendición a su palabra. Es bien importante que nosotros entendamos que no es que el servicio sea menospreciado versus la adoración de María. Pero sí es bien importante que si hay algo que tenemos que recordar en esta reflexión, es que cuando se sirve bien, se adora. Y cuando tú adoras correctamente, sirves. No podemos divorciar una acción de la otra. Si nosotros servimos bien, correctamente, con la motivación correcta en nuestro corazón, adoramos con nuestros actos a Dios y con lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, automáticamente en nuestro corazón nace el servicio a Dios. No es posible solamente porque muchas veces dicen: no, pero yo estoy acá, yo lo que hago es adorar al Señor, yo canto. Es imposible. Cantar es una cosa y adorar es otra.
Hay muchos que cantan y no adoran. Cantar está divorciado muchas veces de lo que es adoración al Señor. Y si somos buenos adoradores, servimos. Automáticamente brota de nuestro corazón el querer servir y se nos sale, como decimos aquí en Puerto Rico, por los poros. Y aunque no querramos, sin darnos cuenta, estamos sirviendo y estamos haciendo, y a nuestro paso, ¿verdad? Estamos en ese servicio al Señor. Ya como usted puede notar, esta reflexión es un poquito compleja en términos de que nosotros no podemos perder de vista lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No simplemente convertirnos al Señor es suficiente. Hay un trabajo que tenemos que hacer por los nuestros. Y yo creo que en este tiempo Dios está llamando a cada uno de nosotros a ser sacerdotes de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Como decía en una predicación en estos días, es tiempo de correr. Es tiempo de correr con los nuestros. Y el Señor nos está llamando porque no podemos esperar que el pastor haga todo el trabajo, que el misionero tal haga todo el trabajo, que el líder del ministerio tal vaya y tenga el tiempo para poder ir a visitarlo, sino que nosotros nos tenemos que convertir en los sacerdotes de nuestras casas para alcanzar a los nuestros. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús es invitado a casa de Marta y de María. Marta y María eran personas que continuamente tenían acceso a Jesús porque bíblicamente y históricamente se entiende que había amistad, porque Marta y María eran hermanas de Lázaro. Esta historia de esta mujer que unge los pies de Jesús es bien interesante, que aparece en los 4 evangelios: en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. En Mateo y en Marcos se le dice que es una mujer desconocida. Lucas es el único evangelio que le pone nombre, y le pone nombre de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y Juan dice que es una mujer pecadora. Si la mujer pecadora y Marta, la hermana de Lázaro, son las mismas, eso no está registrado. Y gracias a Dios que sí son. Yo no estoy diciendo que son las mismas, pero si ese fuera el caso, de que fueran las mismas, qué interesante, ¿verdad? Que Juan no le pone nombre a esa mujer pecadora, y Lucas le pone la hermana de Jesús, la hermana de Lázaro, perdón, y no le menciona que fue pecadora anteriormente. Ese evangelista de Lucas no le menciona el pasado, y a veces a mí eso me hizo pensar, porque a veces cuando recordamos a nuestros hermanos que ya el Señor ha redimido, ¿verdad?, y ha lavado con su sangre, aún en la misma iglesia nos recordamos con lo que le pasó anteriormente, y con el pasado que tuvo, le estamos recordando el pasado a veces nosotros mismos. Entonces le predicamos el evangelio y le decimos que el Señor echa al profundo del mar todos nuestros pecados. Y a veces somos nosotros que nos estamos acordando, ¿verdad?, de las cosas. Pero mira qué interesante, que si son las mismas, yo no sé si son las mismas porque no está registrado. Y los eruditos no se han podido poner de acuerdo jamás en ese detalle, porque las mencionan los 4 evangelios de manera diferente. Pero si son las mismas, Lucas no le menciona el pecado. Y si es la misma María, hermana de Lázaro, Juan no le puso nombre a la mujer pecadora. Mire qué interesante eso. Pero aparecen en los 4 evangelios esta porción bíblica, la misma historia. Marta estuvo, según la palabra, estuvo muy preocupada por el servicio, donde María lo que hacía era escuchar y escuchar y escuchar de las palabras del Señor, y Marta constantemente estaba muy aprensiva por conseguir el trabajo, haciendo y deshaciendo, y hasta le dio órdenes a Jesús y le dijo: dile que me ayude. Al punto que le da órdenes al Señor y dice: vete y dile que me ayude a hacer lo que hay que hacer. Mas sin embargo, el Señor, ¿verdad?, mantiene en la escena. No es hasta el final que el Señor tiene un diálogo con estas 2 mujeres para entonces dar la enseñanza. Pero vemos que la misma palabra dice: Marta, afanada y turbada estás. ¿Qué vemos en esto, verdad? Que cuando nosotros nos afanamos, nos turbamos.
Y cuando nosotros nos turbamos, nuestro pensamiento no está sincronizado. Y muchas veces hacemos cosas por las cuales nosotros ni nos damos cuenta luego que las hacemos. Porque estamos tan afanados y contestamos y decimos en nuestra labor y en nuestro hacer, y que yo le dije eso. Y a veces hasta ofendemos y como decimos aquí en la isla, le salemos así como medio escopeteados a la gente y no nos damos cuenta porque nuestro afán es tan grande que no nos damos cuenta que en vez de servir a veces hasta ofendemos. Y entonces esto me llevó a mí a reflexionar de cuáles son los motivos y las razones por las cuales nosotros servimos. ¿Qué nos lleva a nosotros a servir al Señor? Y yo encontré que una de las razones que a veces vemos en este tiempo sobre servicio es que servimos muchas veces porque nos hemos sentido quizás rechazados en nuestro pasado y necesitamos sentirnos útiles. Entonces pues llegamos al Señor y gloria a Dios por eso, porque el Señor viene a restaurar eso. Pero entonces muchas veces no estamos completamente sanos, entramos al servicio y entonces empezamos a servir pero demandando a la misma vez. Entonces ya allí la motivación pues se turbó un poquito de cuál debe ser la motivación correcta de que servir a qué. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otra razón que yo encontré en todo esto es que hay personas, y no, cuando yo hablo de la iglesia, no quiero que piense que estoy hablando de la iglesia del Ministerio Sanador. Yo estoy hablando de la iglesia global, porque he tenido la oportunidad de ir a diferentes iglesias y se nota fácilmente el que tiene el servicio genuino de que yo voy a adorar a Dios con mi servicio, pase lo que pase. Y si eso siempre es notable, porque la palabra dice que el espíritu hermosea el rostro. Y en todo esto hemos visto, en todo este tiempo he visto que hay veces que por más linda que sea la persona, como que el rostro no es hermoseado por el espíritu. Y eso se nota, porque el rostro es el reflejo del corazón. Y nosotros podemos ver a través de él como un espejo, como si te miraras en un espejo. Y los ojos hablan, y los gestos hablan, y todos los movimientos, ¿verdad? Que lo que te dicen ahí en psicología, hay un body language que te dice a ti todo lo que hay aquí. Se nota por encimita. Y hay personas que sirven porque quieren estar en la élite de la iglesia. Porque hay muchas iglesias que tienen élite. Hay un standing. Y yo quiero ser parte del standing. Yo fui a un campamento en Estados Unidos y yo había observado algo en cierta persona que estaba allí. Y fue tan fuerte que yo dije, Señor, perdóname, yo no quiero estar en un campamento que vengo a ministrar y yo estar pensando que nada de esto entretenga mi mente ni mi corazón. Y cuando la persona misma lo habla, cuando se cierra la caseta, habían puesto en la caseta la pastora, la esposa del obispo de la organización, las líderes grandes estaban allí, pues porque en mi caso, pues ellos saben que yo tengo necesidades especiales por la cuestión de la situación de mis prótesis, que no puedo estar en ciertas situaciones por mi caminar, si tengo algunas limitaciones, pues ellos me pusieron en esa caseta. Pero mire, yo había observado esto y veo a esta hermana que dice, cuando se cierra la puerta, aquí estamos las que somos. Esta es la caseta que es, porque aquí estamos las más importantes. Y yo dije, Señor, qué maravilloso que tú confirmaste lo que yo percibí al traer el Espíritu. Y de hecho de eso sale esta palabra. Como nosotros a veces no ponemos en balanza nuestro servicio, ¿a quién se lo damos? Y entonces vemos en el caso de Marta, Marta viene de una doctrina de la ley, donde la ley es que tú tienes que hacer y hacer y hacer y hacer para tú obtener salvación. Ella conoce a Jesucristo y conoce la gracia a través de Jesucristo, pero su mentalidad había seguido con esta cuestión de la ley. Y por eso vemos que ella estaba tan afanada y afanada que entonces criticaba que María se había tomado un tiempo ante la visitación de Jesús en su casa para sentarse a sus pies. Y la critica por eso.
y le demanda inclusive al Señor, como dijimos hace un rato, que el Señor le demande a ella también que ella se levante y haga, pero ella no se da cuenta que ella está programada y adoctrinada, porque ese fue el problema de Marta. No era que su servicio fuera erróneo, ni que no lo estuviese haciendo para el Señor. Ella lo estaba haciendo para el Señor, pero ella estaba actuando bajo el adoctrinamiento que tenía de la ley y no se estaba dando cuenta. Y a veces eso nos pasa, que nos hace difícil divorciarnos de nuestra propia mentalidad y de nuestro propio punto de vista y de nuestra voluntad, y se nos hace difícil sacarlas a un lado y de ponerlas por lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mas sin embargo vemos en María que María entiende: este es tiempo de sentarme y me tengo que sentar a los pies de Jesús. Y el Señor nos está enseñando a través de esto que hay tiempo de sentarse. Hay muchas personas que nos afanamos en el servicio al Señor y se queman. Entonces, lo que como dice el americano, ¿verdad? Un burnout. Se queman, se fatigan espiritualmente porque no saben detenerse en el momento que se tienen que detener. Porque es que hay un tiempo que hay que sentarse a los pies de Jesucristo. Y no es que sea malo servir, pero si tú te afanas en servir y se te olvida que te tienes que sentar a los pies de Jesucristo también y hacer ese balance, allí es que viene el problema. Allí es que entra nuestra situación espiritual. Porque cuando nos sentamos a los pies de Jesús, tenemos entonces la visión correcta de las cosas. Y entonces usted dice: entonces, hermana, ¿por qué usted dice que ve que suceden tantas cosas? Veo que suceden muchas cosas y he visto que ha sido por ese afán de hacer y hacer y hacer, y quizás es el tiempo de sentarse y dejar que otro se desarrolle, pero no me quito porque me quitan la posición. Y esta posición es mía. Porque hay muchos que sirven por posición. Hay muchos que sirven por estar al lado del pastor, porque todo el mundo quiere estar al lado del pastor. Y es bueno, porque a quien buena sombra se asoma, ¿verdad? Se cobija. ¿Cómo es que dice el dicho? A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y no es malo estar al lado del pastor, al contrario, el Señor a mí me ha dado la oportunidad siempre de poder compartir con mis pastores, y gloria a Dios. No es que eso sea malo, pero es que nosotros tenemos que servir y no perder la motivación correcta. Servimos al Señor. Como decía el pastor ayer, nuestros dones es para edificación de la iglesia, no para edificarme yo, no para gloriarme yo, no para decir que yo, el Señor me dio esto, aquello, otro, sanidades, mira, y lo toqué y se cayó. Eso no es maravilla, porque si no está escrito el nombre. ¿Y qué sucede? Que entonces nosotros tenemos que entender a través de esta palabra que nosotros tenemos que sacar un tiempo para sentarnos a los pies de Jesucristo. Que esa enseñanza que ella nos da, eso es algo que nosotros no podemos perder. Y no es fácil, ¿sabe? En este tiempo que el Señor me ha llevado y me ha traído y me ha llevado, y he tenido que pasar espiritualmente y ministerialmente por muchas cosas, me he tenido que sentar. Y se llora y se sufre, pero se crece. Se crece en el Señor, porque hay otros niveles que Dios empieza a mostrarte. Hay otra sabiduría o otra cosa que Dios te quiere mostrar, para que entonces tú, cuando vuelvas y salgas con otra visión. Porque es que siempre cuando nos postramos a los pies de Jesús adquirimos visión, adquirimos sabiduría. Pero ¿qué pasa? Eso no fue lo único que sucedió en esa casa. En esa casa viene y estaba uno de los discípulos, dice la Escritura, en todos los evangelios, que allí se reunieron los discípulos. Y Judas comenzó a tener disensiones, porque ella derramó ese frasco de perfume en los pies de Jesucristo. En el estudio que hice sobre el frasco del alabastro, dice que el frasco judío es una artesanía bien cara y no tiene orificio. Y para que ese frasco puedas obtener el perfume allí, lo tienes que romper. Y si no se rompe, no hay fragancia. Y el discípulo
judío, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que los judíos siempre tienen fama de que el dinero en ellos es bien importante. Y él estaba pensando más que el dinero. ¿Y cómo ella va a derramar? De hecho, estuvimos sacando el precio en la universidad ahora, estuvimos sacando el precio que tuviera hoy ese frasco de nardo, según el precio de aquel tiempo, del que era el precio de un jornalero de un año. Y al precio de hoy, ese perfume hoy costaría más de $80,000, ese frasquito de nardo, según las cuentas que hicimos. Y él estaba sufriendo por el valor del perfume de nardo. Mas sin embargo vemos que María, en su adoración al Señor, ni le importó el valor del frasco. A ella le importó cómo ella iba a honrar a Dios. Ella quizás a lo mejor ni por su mente pasó que ella estaba preparando el cuerpo de Jesús. Jesús es el que luego habla y dice: déjenla, que ella me está preparando para la sepultura. Pero ya ella había derramado el frasco de perfume. Ya lo había derramado. Y ella no sabía que ella se estaba convirtiendo en profetisa. Y ella estaba profetizando lo que iba a suceder. Y cuando nosotros eso me enseñó a mí que cuando nosotros nos vamos a los pies de Jesús, cómo Dios nos muestra las cosas. Actuamos bajo ese poder del Espíritu sin saber lo que estamos haciendo. Después que sabemos que lo que estamos haciendo, nos estamos dejando llevar por la palabra ya escrita de Dios, como en el caso el Señor tenía que ser entregado, tenía que ser vendido, tenía que morir. Y ella estaba ya preparando ese cuerpo para que entonces Jesús estuviese preparado, porque en días ya iba a ser arrestado. Y eso nosotros lo obtenemos cuando estamos en los brazos y en los pies de Jesús. Nosotros estamos allí en humillación, porque es que en la adoración tiene que haber humillación. Y cuando nuestro espíritu no se deja llevar, que ese fue el problema del adoctrinamiento y el problema de la devoción. Y no es que saber doctrina sea malo, porque si nosotros no sabemos hoy lo que dice ese libro, por eso es que hay tantos vientos filosóficos que se están llevando a la gente. Y ni se dan cuenta que están practicando hasta cierta brujería espiritual, entre comillas, disfrazada en las propias iglesias evangélicas, dejándose llevar de libros, como decía el pastor ayer, pero no simplemente eso, se dejan llevar de prácticas que ven, porque ahora la modalidad allá afuera es que hay una palabra que toca al pueblo, alguien, y viene y se levanta, saca un billete de lo que sea de la cartera y va y se lo pone en el altar. Y dice que para sellar la palabra. Cuando ya la palabra está sellada, esta palabra, que la rueda ya está inventada, aquí no hay nada que inventar. Y ya es lo que el Señor iba a sellar, ya lo selló con su espíritu. Y lo que hizo está sellado con sangre. Y bastante precio que tuvo que pagar para que nosotros tuviésemos hoy lo que tenemos y la libertad que tenemos. Entonces complicamos el evangelio, confundiendo a la gente, poniendo a la gente en una confusión mental de que, ¿qué es esto? Esto es evangelio, esto es metafísica, esto es nueva era. Un sincretismo que la gente no sabe ni lo que cree. Porque con el pare de sufrir, como dice Abby, la gente del sufrimiento, y por esto traigo este punto, esa gente se están llevando a las personas porque la necesidad está haciendo que la gente vaya detrás de eso, porque cuando ellos van allí, el servicio que reciben es increíble. El servicio que reciben en esas iglesias no tiene nombre. Entran y tienen hasta ujieres que los acompañan hasta el baño. Hermana, que usted necesita. ¿Cuál es su necesidad? Véngase. Poco le falta para cargarlo. Y cuando nosotros servimos, así como María sabía lo que ella estaba haciendo allí, tenemos que saber que nosotros estamos sirviendo para el reino.
cuando me refiero para el reino es una vida para el reino. Estamos sirviéndole a esta vida para el reino, para salvación. Cuando Jesús caminó, primero sanaba. Después decía, se sana, se salvó y será salvo. Primero suplía la necesidad y luego les presentaba el evangelio. Tan importante es el servicio, porque a través de eso la persona abre su corazón y luego Jesús entra. Porque entonces, ¿qué evangelio puede entender unos niños de allá que están en Somalia y en estos lugares si no le damos, no suplimos su necesidad de hambre de tanto tiempo? Cuando lo que está pensando es en su sentir. ¿Qué evangelio puede recibir si no le ponemos primero el plato? Entonces la palabra dice, dale de comer, dale de beber, tiéndele la capa. Si te pide la mitad de la capa, dásela completa. Y el problema ha sido el endoctrinamiento. Nos hemos endoctrinado a que servimos al Señor dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y se nos hace difícil salir de allí. Entonces hemos creado un evangelio de actividades sociales. Mucho desayuno de oración, donde se hace una oración y mucho desayuno. Y ese es el desayuno de oración. Y nos pasamos haciendo el cafecito con las damas. Mucho cafecito, mucho buffet, 2 textos, una oración. El Señor les bendiga, nos vemos la próxima vez. Y luego decimos que eso es adoración. Y no es malo compartir. La palabra dice que cuando habitamos juntos en armonía, en coinonía, a ver, hay una bendición grande cuando los hermanos se reúnen juntos. No estoy diciendo que eso es negativo, pero lo que estoy diciendo es que como a Marta y María no podemos perder el balance. ¿De dónde tenemos que estar? ¿Cuándo tenemos que estar? ¿Y en qué momento tenemos que estar? ¿En qué momento servimos y cuál es nuestro momento de postrarnos? ¿Cuál es nuestro momento de adoración? Ayer el pastor decía en la predicación, la vitamina que le hace falta a la iglesia se llama Espíritu Santo. No necesitamos nada más. Se llaman dones del Espíritu Santo, se llama servicio. Y Dios nos da dones para servir. Cuando Dios da dones para edificar es para servir, para ver la necesidad de Abby y yo suplo la necesidad de Abby. Para la de Carmencita, la de la hermana, yo suplo esa necesidad. ¿Cuál es esa necesidad imperiosa que ella tiene? Ese es el servicio al Señor. Y nosotros, ¿verdad? Pues muchas veces nos afanamos tanto que hasta hemos perdido de vista ese tipo de cosas. Pero, por otro lado, nos podemos encontrar que tenemos cierto tipo de personalidades que uno ve que aún en el servicio, porque cuando hay ese desbalance pasa esto, sirves y no te sientes satisfecho. Sirves y sirves y sirves y sirves y sirves. Y llegas a tu casa y te deprimiste. Y comenzaste a llorar. De hecho, hay un escritor, hay un libro por ahí corriendo que me encantó y se lo recomiendo que lo encuentre. Se llama el HDB espiritual. Déficit de atención espiritual. Dice, ¿cómo usted sabe que tiene déficit de atención espiritual? Es cuando empiezas a servir y a hacer y aún así te sigues sintiendo que no estás lleno, que no estás satisfecho y te mueves para aquí y te mueves para allá. Ah, no, pues no esto es el otro. Ah, no, pues es el otro ministerio. Pero de este ministerio me quito porque hay algo que no te llena. Tú sabes que los niños con HDD no se pueden estar tranquilos. No pueden llamar tu atención, no los puedes captar su atención por mucho tiempo. Porque ellos... Entonces eso pasa cuando estamos afanados y fatigados. Nos sentamos a escuchar una predicación y pasan 10 minutos y nos da como una alergia corporal y nos tenemos que levantar porque no podemos escuchar la predicación.
Y es una inquietud. Entonces, no, que voy para el baño, no porque voy a chequear los niños abajo, no porque voy a esto, no porque voy a aquello. Y entonces el tiempo de los pies de Jesús, ¿dónde está? El balance se va. Si María fue pecadora o no, la hermana de Lázaro, eso no lo sabemos, como dije ahorita. Pero yo estoy bien segura que si fuera que era pecadora, ella tenía que decir: Señor, estoy aquí postrada, porque cuando yo te necesité, aquí estabas tú. Cuando yo te llamé, aquí estabas tú. Y por eso yo te adoro. Como dice la palabra, el que a más se le da, más agradece. Y por eso ella adoró al Señor. Ponme el número 2. Yo estoy bien segura que María decía: tú eres el rey de mi corazón, como dice esta alabanza. Vamos a ver ahora cómo se comportan los mariachis estos, que no se van de tono, ¿verdad? Cuando te busco, allí estás. Cuando te llamo, allí tú estás. Cuando tu espíritu invoco, tu presencia me acompaña. Siento esperanza al ver su luz, siento confianza al ver su caminar. Son tantas huellas que se hacen al pasar cerca de mí. No tengo duda de su amor es tierno, que abraza mi alma en el oscuro tiempo, dándome fuerzas, dándome abrigo. Soplas aliento sobre mí. No quieres que mi vida desfallezca un momento. Sé tú en mí, amado mío, rey de mi corazón. Dando mi abrigo en mi soledad. Soplas aliento sobre mí. No quieres que mi vida desfallezca un momento. Sé tú en mí, amado mío, rey de mi corazón. Rey de mi Ese es el corazón de María, diciéndole: Señor, tú eres el rey de mi corazón. Otro factor que tenemos que entender en esta reflexión es que hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulos. Muchas veces pensamos que creer es suficiente y es suficiente para salvación. Pero son dos cosas muy diferentes. Y usted dirá: hermana, ¿por qué usted dice que ser creyente y ser discípulo?
Son dos cosas distintas. Yo les voy a hablar lo que es ser un creyente y lo que es ser un discípulo. Y usted me dirá. Ya mismo voy por aquí. El creyente no le da tanta importancia muchas veces a estar en esa presencia del Señor como debiera ser. Y todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El creyente espera siempre por los panes y los peces. Mas sin embargo, el discípulo es un pescador. Va a buscar las almas. El creyente lucha por crecer, por posicionarse, por colocarse. Mas sin embargo, el discípulo lucha por reproducir. Es lo que quiere reproducir para el reino. El creyente gana, mas sin embargo el discípulo se hace. La palabra dice, id y haced discípulos. El creyente le gusta que lo halaguen, mas al discípulo vive en el sacrificio vivo. A veces hasta llora porque su labor no es reconocida, pero allí es que conocemos al verdadero discípulo, porque muchos reciben, ¿verdad?, la adulación, pero mas sin embargo el verdadero discípulo, aunque llore, se sigue sacrificando para el reino. El creyente sueña con la iglesia ideal, mas el discípulo se entrega para lograr esa iglesia ideal. La meta del creyente es estar en el cielo, mas la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace y se constituye un discípulo, pero el discípulo maduro asume los ministerios que tenga que asumir, por sacrificados que sean. Al creyente le parece que se le prometió una almohada, mas sin embargo el discípulo sabe que lo que carga es una cruz. El creyente siempre en su lenguaje está, ojalá que se logre esto, ojalá que podamos. Mas sin embargo llega el discípulo y dice, heme aquí estoy, ¿qué es lo que hay que hacer? El creyente es valioso, muy valioso, pero el discípulo es indispensable. El creyente quizás puede que predique el evangelio, pero el discípulo va a buscar y hacer y a tomarse el tiempo de hacer otros discípulos. Volvemos al principio. ¿Qué puede estar pasando que a veces los que se supone que estén aquí no están? ¿En qué varió nuestro balance entre creyente y discípulo? ¿Cuál ha sido la diferencia entre la razón y la devoción? La iglesia, por moderna que sea, sigue siendo el ministerio de Jesucristo. Sigue siendo la novia del Cordero. Por más modernismo que haya, sigue siendo el celo de Dios. Lo sigue siendo. Y podemos modernizarnos, pero la palabra no la podemos cambiar. Y los principios que están allí escritos no los podemos cambiar. La iglesia, por moderna que sea, sigue siendo iglesia y no empresa. Y los que están aquí cobijados se llaman hijos de Jesucristo. El pueblo adquirido por Dios. La nación santa. Nos llama el Señor. Nos llama a nuestros pequeños. Y la palabra dice que Él siempre va a pelear por la iglesia, porque aún ni las fuerzas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué balance tenemos entre la razón y la devoción?
¿Qué balance tenemos entre el hacer y la adoración? ¿Qué balance tenemos? Hay que hacer, porque la iglesia no se corre sola. Pero no podemos sacrificar el tiempo de la devoción, el tiempo de los pies, el tiempo de la unción, el tiempo en donde tengamos que tomar, porque eso es lo que representa el frasco del alabastro, representa lo más valioso, que quizás nosotros cada uno pueda tener algo que para nosotros es lo más valioso. ¿Estás dispuesto a quebrantar eso para adorar a Jesucristo? ¿Estás dispuesto a quebrantar el frasco de nardo que representa para ti algo en tu vida, para humillarte ante los pies y dárselo al maestro? Mira, hay muchas cosas que quizás hemos hecho que usted dice, yo no sabía que yo estaba causando en esa vida eso. Ese beneficio espiritual yo no sabía que lo estaba logrando, mas sin embargo me dejé llevar por el impulso y mira lo que Dios hizo en esa vida. A veces no sabemos a quién le entendemos el vaso de agua, a veces no sabemos a quién le pagamos el almuerzo, no sabemos que quizás a la otra vuelta ese se convirtió en un evangelista, ese se convirtió en un misionero, ese se convirtió en un pastor, ese se convirtió en un siervo de Jesucristo. No sabemos. Ahora, ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos? ¿Por posición? ¿Por estar en la élite? ¿O servimos para adorar a Jesucristo? Si hay algo que tiene el Señor, es que su amor, a pesar de lo que hayamos pasado, nos mantiene de pie. Tenemos que confiar que el Señor nos está cubriendo. Podemos pasar por las situaciones que estemos pasando, pero el Señor está allí con nosotros. Nosotros no podemos, por sucio o feo o desagradable que se vea lo que tengamos que hacer, menospreciar eso que Dios nos ha llamado. ¿A qué Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? Cada uno de nosotros sabemos qué Dios nos mandó a hacer y que nosotros nos hemos resistido, porque quizás nos representa un ministerio de estatus y de posición. Pablo fue el apóstol itinerante. Él mismo se llamó apóstol porque los apóstoles no lo llamaron apóstol. Nos tendremos que preocupar nosotros porque no nos reconozcan y no te reconozcan tu ministerio. Nos tiene que preocupar a nosotros lo que diga Dios. Y una cosa sí yo vi en Pablo: no se rindió. Pasó azotes, pasó peligros, pasó cárcel y murió por la causa de Jesucristo, pero no se rindió. Y él mismo se tuvo que autoproclamar apóstol. Él mismo. Y usted busca las cartas, ahí lo verá. Apóstol de Jesucristo. Para el apóstol de aquel tiempo había que ser un seguidor de Cristo y uno que había visto visualmente, que había estado y que había visto la obra y el ministerio de Jesucristo en vida. Eso es lo que bíblicamente se conoce como apóstol. Hoy hay muchos apóstoles y apóstolas, pero lo importante es que nosotros completemos lo que el Señor nos envió a hacer, porque la verdadera recompensa la vamos a tener en el cielo. Y el tiempo se está terminando. Tenemos que recobrar el verdadero balance como iglesia, lo que es el servicio de Jesucristo. Y no importa lo que usted tenga que pasar por eso, el Señor le va a sostener, el Señor le va a mantener de pie, porque cuando Dios llama, Dios llama. Y aunque te arrinconen, Dios te va a sacar del rincón. Y Él sabe cómo Él te va a exaltar, porque es mejor la exaltación de Dios que la exaltación de los hombres. Es mucho mejor. Así que, ¿a qué te llamó el Señor?
sal corriendo y haz a eso que te llamó el Señor. La iglesia en este tiempo necesita ese servicio tuyo. Sea itinerante o sea reconocido. Aunque no seas reconocido, Dios te reconoce y Él sabe que Él te llamó. Y tú sabes en tu corazón si Él te llamó. Es que tú sabes en tu corazón si Él te llamó. Porque eso lo sabe uno. Cuando está ese espíritu que no te deja dormir, que no te deja estar tranquila, que no te deja descansar, que te despierta de madrugada, que no te deja tranquila hasta que tú no hagas lo que sabes que tienes que hacer. No puedes estar en paz. Así que oramos, pero antes de orar fue tu amor. El número 4. Canción escrita por el obispo de la Iglesia de Dios Adolfo de la Garza de Texas. Le escribió exactamente para esta producción y para mí, basado en mi testimonio, aunque lo hizo pensando en otra cosa, pero fue tu amor el que nunca me abandonó, el que en medio de mi soledad mi tristeza vino a quitar. Fue tu amor el que siempre me acompañó, ya sin fuerzas para continuar. Fue tu amor el que me vino a levantar. Hoy, Señor, hoy te canto con el corazón. Las heridas no duelen más, mi pasado ya quedó atrás. Hoy, Señor, hoy no lloro solo por llorar, por tu amor es que ahora puedo amar, ahora lloro de felicidad. Fue tu amor el que nunca me abandonó, el que en medio de mi soledad mi tristeza vino a quitar. Fue tu amor el que siempre me acompañó, ya sin fuerzas para continuar. Fue tu amor el que me vino a levantar. Hoy, Señor, hoy te canto con el corazón. Las heridas no duelen más, mi pasado ya quedó atrás. Hoy, Señor, hoy no lloro solo por llorar, por tu amor es que ahora puedo amar, ahora lloro de felicidad. La palabra del Señor dice que Él enjuga todas nuestras lágrimas y Él prometió no dejarnos solos y Él lo ha cumplido. Así que aunque llores ahora, vas a llorar lágrimas de alegría, no de tristeza. Hoy, Señor, hoy te canto con el corazón. Las heridas no me duelen más, mi pasado ya quedó atrás. Hoy, Señor, hoy no lloro solo por llorar, por tu amor es que ahora puedo amar, ahora lloro de felicidad. Ahora lloro de felicidad. Fue por ese amor maravilloso de Jesús. Así que ese amor de Dios que te tiene aquí, el que te llama,
en esta mañana a servirte. No se olvida de tus situaciones. Tú te encargas de Dios y Él se encarga de ti. Y Él tiene a los tuyos en la palma de su mano. Y esa petición que tú estás esperando que Dios conteste, el Señor la va a contestar. Porque si nosotros sentimos que es el último tiempo, Él sabe que es el último tiempo. Y la palabra dice que Él va a recoger a los nuestros y los va a traer. Así que confiamos en esa palabra del Señor. Y si usted entiende que Dios ha hablado a tu vida en esta mañana y quieres venir para que oremos y para que clamemos al Señor, yo voy a entregar la parte, pero el altar está abierto.